Bueno, buenas noches. Damos inicio a nuestro encuentro semanal correspondiente al 14 de octubre del 2025. Compartimos con ustedes la plataforma del CIVIC. En la plataforma del CIVIC nos encontramos, uso 25, nos encontramos que ya tenemos la unidad 1, Introducción a la Contabilidad, que ya la desarrollamos. Unidad 2, estados financieros, y quedó para ustedes la unidad 3 de los procesos contables. En los procesos contables tenían ustedes la guía de aprendizaje, el video de presentación y no tenían actividades a desarrollar. Como bien lo dice, proceso contable. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie de documentos y clases donde hemos conversado del proceso contable. Permítanme y les repito nuevamente a ustedes, vamos a cerrar este archivo, abrimos un archivo nuevo en Excel. Mm, Cerré. Bueno, mientras habilitamos eso, vamos a cerrar. Bueno, en el proceso contable, le veníamos comentando a ustedes de que primero la empresa desarrolla una actividad económica. En esa actividad económica que desarrolla la empresa, que es una compra o una venta, se inicia una transacción y que a partir de ese momento que se inicia la transacción, entra el proceso de contabilidad, lo que podemos llamar el ciclo contable, donde se identifica qué se compra, qué se vende, donde identificamos también las cuentas que afectan esa transacción de compra o venta. Esas cuentas que pueden intervenir en esa transacción son las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, de patrimonio, de ingresos, de costos o de gastos. Después que se identifica, viene el registro contable, donde vamos a determinar qué partidas va en el debe y qué partidas va en el haber. De ese registro del debe y el haber, pasamos a su registro en los libros de contabilidad. Acuérdense que de los libros de contabilidad tenemos libros oficiales y libros auxiliares. Los libros auxiliares son todos aquellos que nosotros podemos habilitar teniendo en cuenta las cuentas que intervengan en los procesos. Y de ahí se desarrolla entonces el asiento contable, que ese asiento contable, pasado a los libros, nos permite a nosotros hacer un análisis de esa información y de ese análisis de la información pasamos a lo que habíamos visto como el balance de comprobación o balance de prueba. De ese balance de prueba se determina las cuentas que afectan el estado de resultado, que son los ingresos, los costos y los gastos, para luego proceder a elaborar el estado de situación financiera. Sin embargo, dentro de ese ciclo contable, aquí en Colombia, nosotros nos encontramos que existen unas normas fiscales, que esas normas fiscales que intervienen en todos los procesos contables y de que algunos de esos procesos fiscales, las empresas se convierten en recaudadoras de impuestos. Y dentro de esos impuestos tenemos unos que afectan, que es el impuesto de renta, que ese impuesto de renta lo pagan tanto las personas naturales, Pablo, Pedro, Chucho, Jacinto, José, o las empresas realmente constituidas de acuerdo al tipo societario, que ya ustedes en su unidad 1
vieron los diferentes tipos societarios, que son sociedad anónima, sociedad limitada, en comandita y la SAS, sociedad anónima simple. Entonces, esas empresas se convierten en recaudadoras de esos impuestos, los cuales vamos a ver en forma detallada cuáles serían esos impuestos. Permítanme un momentico, por favor, vamos a compartir. Vamos a buscar acá. Permítanme un momentico, joven, mientras soluciono un pequeño impasse que se me ha presentado aquí con Listo, profe. el Office, que cerré accidentalmente el Office.
Bueno, compartimos. Vamos a compartir lo que es el impuesto a las ventas en Colombia. Tenemos capítulo 1, Introducción al IVA en Colombia. El IVA es un impuesto indirecto. El IVA grava el consumo de bienes y servicios, siendo fundamental para la financiación estatal y el desarrollo económico del país. El IVA se implementó desde el año 1963 y es administrado por la DIAN y ha evolucionado según las necesidades fiscales nacionales. ¿Qué quiere decir de esto según las necesidades fiscales? Aquí en Colombia constantemente estamos realizando reformas tributarias de acuerdo al gobierno de turno para poder recaudar dinero para solventar los gastos y proyectos del Estado. Y ahí se acoge al IVA. El IVA tiene un recaudo estratégico, representa cerca del 30% del recaudo fiscal nacional, siendo el pilar de la sostenibilidad financiera del Estado. ¿Cómo funciona? El impuesto al valor agregado es un tributo que grava la venta de bienes y prestación de servicios grabados en territorio colombiano. Se caracteriza por ser un impuesto indirecto que recae sobre el consumidor final, aunque es recaudado por los comerciantes. Cuando nos habla que recae sobre el consumidor final, quiere decir que ese consumidor final es que realmente paga el IVA. Y como dice, es recaudado por los comerciantes, las empresas recaudan el IVA. ¿Cuál es el mecanismo de aplicación? Se calcula aplicando una tarifa porcentual sobre una base imponible. La base imponible es el valor del bien o servicio antes de impuesto. Y ese comerciante traslada el IVA al consumidor en el precio de venta. Es decir, el comerciante cuando compra paga un IVA y ese IVA que compra se lo traslada al consumidor final cuando vende el producto que compró. Y posteriormente el comerciante lo declara y lo paga ante la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la entidad que se encarga del recaudo de los tributos. Hablamos de tarifas. Existe una tarifa general y tarifas diferenciales. La tarifa general es del 19%, o sea, la que nosotros pagamos cuando compramos productos, que está vigente desde el año 2017. Existe una tarifa reducida del 5% que se aplica a algunos productos esenciales como alimentos procesados, medicamentos de uso humano y dispositivos médicos. Y existe una tarifa cero para servicios educativos, formales, exportaciones de bienes y servicios y ciertos productos de la canasta familiar. Aquí se habla, por ejemplo, de bienes exentos. Bienes exentos, que es decir, que no tienen IVA, lo que estábamos hablando, que tienen una tarifa cero. Tenemos productos básicos de la canasta familiar en su estado natural: pan, papa, yuca, plátano, cebolla, tomate, zanahoria, arroz, leche, huevos, carne, pescado fresco. Estos no causan IVA y generan derecho a devolución de saldo a favor. Ahora, son los bienes exentos. Hay ahora bienes y servicios excluidos, es decir, que no generan derecho a devolución de IVA, que es el servicio de alimentación en restaurantes, que están sujetos al impuesto al consumo, servicios médicos y hospitalarios, transporte público de pasajeros y las importaciones menores a $200 con países desde los cuales Colombia tiene TLC. Tenemos el marco legal, el estatuto tributario. Todos los impuestos aquí están establecidos y tienen su marco legal en el Estatuto Tributario Nacional, que es la base normativa fundamental que regula el IVA desde su creación y es actualizado, como se los había comentado, mediante reformas tributarias. Tenemos la Ley 2010 del 2019 que establece exclusiones y excepciones. Tenemos la ley 2277 del 2022 y la autoridad fiscal, que es la DIAN, que emite algunos conceptos.
¿Quiénes están obligados a pagar el IVA? Son las personas jurídicas, las personas naturales y los importadores, como les decía yo a ustedes. Aquí hablamos de una declaración bimestral. El IVA se paga inicialmente bimestral, pero también hay otra forma de presentación que es la cuatrimestral y la anual. Entonces, en el IVA nosotros vamos a encontrar un IVA generado que se contabilice el IVA cobrado en la venta de bienes y servicios y un IVA descontable que es el IVA pagado en las compras. Las empresas para su recaudo dentro de su contabilidad y su plan contable tienen una cuenta de pasivo que es la 2408, que es impuesto a las ventas por pagar. El IVA, como se los dije, es una cuenta de pasivo, pero maneja el saldo débito, donde se va a registrar el IVA de las compras, y el saldo crédito, el IVA de las ventas. ¿Cómo se calcula el saldo? Y estas operaciones están soportadas por factura electrónica. Miren ustedes el flujo del proceso tributario del IVA, la venta grabada, la factura electrónica, el registro contable y la declaración de IVA. Ustedes fíjense, aquí vemos cómo es el proceso tributario del IVA. El IVA tiene un impacto económico y social, el financiamiento público, medidas de equidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso práctico, Empresa Textiles Colombia, actividad económica, fabricación y comercialización de prendas de vestir, específicamente camisetas para el mercado nacional. Tiene una tarifa aplicable del 19%. Y dentro de su operación compra insumos, grabados, telas y los accesorios. Y presenta un IVA bimestral. Esta es la situación. Cuando compra de insumos, ese IVA se contabiliza como IVA descontado. Cuando vende, como IVA generado. Miremos a ver, aquí tenemos los datos del caso, las ventas grabadas, las compras grabadas, el IVA generado y el IVA descontable. Entonces miremos aquí, ¿cómo se liquida? El IVA neto a pagar se determina restando el IVA descontable del IVA generado. IVA generado 19 millones, que es impuesto cobrado en ventas, menos IVA descontable 7 millones, que es el impuesto pagado en las compras. El IVA a pagar sería el generado menos el descontable, nos da 11.400. Este IVA a pagar se presenta a través de declaración electrónica en la plataforma de la DIAN que veremos más adelante. Aquí tenemos el registro contable, eh, sencillo, clientes, cuentas por cobrar 119 millones, venta de mercancía 100 millones, IVA por pagar 19 millones. Observen ustedes ese registro de la venta. Nosotros anteriormente en el registro contable solamente decía cuentas por cobrar contra ventas. Aquí en este caso, observen ustedes a la venta de mercancía, que son 100 millones, se le suma el IVA 19 millones. Por lo tanto, la cuenta por cobrar es de 119 millones de pesos. Aquí en el caso contrario, cuando estamos comprando mercancías para la venta, es inventario, 40 millones, el IVA, que es el 19% de 40 millones, serían 7 millones 600, y el valor al pagar al proveedor sería de, aquí, aquí estamos, ¿dónde está? Aquí estamos. El IVA, cuenta por pagar, sería de 47 millones 600. Estos son los registros contables que nosotros veníamos haciendo sin incluir el IVA. Observen ustedes, aquí tenemos declaración y pago del IVA. Como le había dicho, existe una periodicidad bimestral, pero también existe una cuatrimestral y una anual. Se presenta de forma electrónica, el pago se debe realizar de acuerdo a las fechas establecidas por la DIAN y todo esto se genera a través de facturación electrónica. Acuérdense de que nosotros ya pasamos de la factura de papel a la factura electrónica. Por eso yo los invito, cuando ustedes vayan a comprar, siempre exijan factura electrónica. De esa forma contribuyen a disminuir la evasión que se genera. El incumplimiento, tenemos multas pecuniarias, o sea,
por no declarar desde el 10% del valor del impuesto, tenemos que pagar intereses moratorios y existe una fiscalización electrónica. Aquí tenemos las diferentes reformas que se han generado, la inclusión de nuevos bienes grabados y la transformación digital. Aquí tenemos resumen y conclusiones. El IVA es fundamental para la economía colombiana. Existe un marco legal y actualizado y debemos darle control y cumplimiento al IVA. Eso es todo en la presentación que les tenía a ustedes del IVA. Nosotros cuando veníamos realizando los registros contables, los hacíamos sin registrar el IVA. Por ejemplo, nosotros decíamos, caso uno, voy a hacer aquí, caso uno decíamos compra de mercancías. Profe, está mostrando, no se ve. Ya voy, dejamos de compartir aquí, compartimos nuevamente. Ahora, ahora sí están viendo el archivo de Excel. Sí, Nosotros decíamos compra de mercancías. ¿Qué estábamos comprando? 20 televisores. Cada televisor nos costaba 1.500.000. Compramos cada televisor en 1.500.000 pesos. Entonces, pasábamos a contabilizarlo. Lo pasábamos a contabilizarlo, decíamos, hacíamos la fecha, el código de la cuenta, el nombre de la cuenta y establecíamos aquí el parcial, débitos y decíamos créditos, ¿cierto? Entonces, eh, 1435 en el código, vamos a ver aquí, formato, general, 1435 el código de cuenta decía mercancías no fabricadas, digamos, del registro. Entonces teníamos 20 televisores a pesos, 1.500.000. Eso decía entonces, pasamos a los débitos, 20 por 1.500.000, y eso nos daba la módica suma de 30 millones. Si lo comprábamos a crédito, decíamos 2205 proveedores nacionales, corregimos aquí, código de la cuenta, y decíamos 30 millones. De esta forma decíamos sumas iguales, vamos, 30 millones, y aquí hacíamos lo mismo, 30 millones. Ese era el registro contable que veníamos haciendo. Aquí así. Ahora bien,
Ahora, cogemos esta misma operación, si cogemos esta misma operación y entonces copiamos y la pegamos acá. Y decíamos que compramos 20 televisores y decíamos IVA del 19%. ¿Cómo cambia la cuenta? 14.35 mercancías no fabricadas, débito 30 millones. Ahora, ¿qué tenemos que incluir? Tenemos que crear la cuenta 240805, IVA descontable, corregimos el código de la cuenta, que es el 19%, que sería acá, tarifa 19%. Entonces teníamos aquí que nuestro IVA descontable, cogíamos entonces al valor del bien 30 millones por el 19% y nos daba el valor del IVA, 5.700.000. Ustedes observen ustedes que entra esta nueva cuenta, que veamos aquí en rojo, y la resaltamos, que no estaba en el sistema que veníamos trabajando. Y aquí cambia ahora la cuenta, sería entonces proveedor 30 más el IVA, tendríamos que pagarle al proveedor 35.700.000. Ese es el caso de la compra. Cierto, ahora vamos para el caso 2. Venta de 10 televisores a pesos, 3 millones cada uno, IVA del 19%. Ahora vamos a realizar la venta. Copiamos este cuadrito que necesitamos. No necesitamos las cuentas, pero sí necesitamos el precio. Y lo pegamos acá. Entonces ya aquí las cosas cambian. Ya vamos a utilizar la cuenta 4135, que es comercio al por mayor y menor, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes cómo, y decíamos que vendíamos 10 televisores a pesos, 3 millones. Y eso nos iba a dar que teníamos 3 millones. Vamos a poner aquí, por aquí, en vez de 10 vamos a vender 15 televisores para evitarnos una confusión más adelante. 15 televisores. Aquí teníamos entonces que serían 3 millones por 15 televisores que vendían y nos daba 45 millones de pesos. Esto lo quitamos y decíamos aquí, proveedores, damos esto, proveedores 45 millones contra 45 millones. Esa es la contabilización que hacíamos de la venta sin el IVA. Ahora, vamos a hacerla con el IVA. Vamos aquí y decimos, la venta, observen ustedes, 41.35, comercial por mayor o menor 15%, pero ustedes
no me han dicho nada. Aquí debe estar pendiente. Esto no va aquí, sino que esto va acá. Y aquí no serían proveedores, sino la 1305 deudores, deudores clientes, y estos 45 no van ahí, sino que vienen acá. Ese es el registro de la venta, señores. De comercio al por mayor, aquí sería 45 millones. Entonces, aquí entraría la cuenta 240810, la cuenta 240810. Estoy en blanco. Ahora sí, 240810, que se va a llamar, voy a quitarle que de aquí, 240810, que se llama IVA generado, el 19% de 45 por el 19%, y eso nos viene dando 8. Y aquí sería 1305 de deudores clientes, el valor esto más esto estaría acá. Observen ustedes el cambio que se genera en la contabilización, y aquí seríamos la sumatoria de estas dos partidas. 53 sumas iguales. Entonces, esta era la forma en la venta como nosotros lo veníamos realizando. Esta era la forma, aquí se la dejo aquí, como nosotros lo veníamos desarrollando. Esta es la forma como queda cuando se contabiliza el IVA. Observen ustedes cómo cambia la situación. Pero las cuentas que agrupamos aquí en la 2408, las empresas se encargan de recaudar. Están en los estados financieros, pero ese dinero no es de la empresa, ese dinero es del Estado. Lo mismo que aquí en la compra. Observen ustedes, aquí en la compra inicial, sin el impuesto, observen 30 millones, y aquí la compra con el impuesto. Observen ustedes la compra con el impuesto, cómo cambia. Y está subrayado la cuenta del IVA. Observen que las cuentas que pertenecen a la empresa, que son estas, las 1435 mercancías no fabricadas, no se modifican. Sin el IVA, con IVA, porque el IVA que nosotros registramos aquí en esta cuenta del IVA, ese IVA, la empresa lo recauda, pero no es de la empresa. Aquí tenemos lo mismo. La empresa se encarga de recaudar y eso lo contabiliza en una cuenta de IVA. Hagamos la cuenta T aquí del IVA. Si nosotros cogemos aquí así, vamos a hacer la cuentecita T, y aquí bajamos, hacemos aquí así, y aquí vamos a colocar el nombre de la cuenta, impuesto a las ventas. Es el nombre de la cuenta.
impuesto a las ventas. Y aquí vamos a colocar los débitos y aquí los créditos. Esa es la cuenta T que ustedes conocen. Pero le voy a agregar aquí generado para que ustedes sepan que es el general. Y aquí descontable. Con esto les estoy mostrando a ustedes que en la contabilización del IVA, el IVA descontable que se origina en la compra de bienes y servicios va en los lados del débito y el IVA generado en los créditos. Entonces, para el caso que nos ocupa, cuando nosotros compramos el IVA, tenemos una compra, ¿cierto? Y en esa compra que nosotros realizamos, observen ustedes que tenemos un IVA de 5.700.000. Y cuando realizamos la venta, observen ustedes que tenemos un IVA de 8.550.000. Ahora, ¿cuál sería el saldo? Si nosotros cogemos, vamos a sacar el saldo de la cuenta del IVA, tendríamos que sumar todas las partidas que están en los débitos y sumar las partidas que están en los créditos y la diferencia sería 8.550.000. 8.550.000 menos los 5.700.000 nos daría un IVA a pagar de 2.850. Cuando el saldo del IVA es de saldo crédito, ese significa que ese es el valor que le vamos a pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del IVA recaudado por las empresas. Esa es la dinámica del IVA. Como les decía a ustedes anteriormente, en la presentación, en el IVA, nosotros tenemos IVA grabados que van con la tarifa del 19% y del 5%. Tenemos exentos que van la tarifa del 0% y tenemos excluidos que no causan IVA. Esa es la dinámica de la contabilización del IVA. Hasta ahí, preguntas. Dejo, dejo de compartir. Hasta ahí, preguntas, jóvenes. Se disculpe, ¿de dónde serían los 5.700.000? Bueno, regresamos al Excel. Aquí tenemos. Inicialmente les presenté el caso de una compra. ¿Cómo lo venían trabajando ustedes? De esta forma. Esta era la forma como lo venían trabajando ustedes inicialmente. Realizaban las transacciones, pero no contabilizamos el IVA. Esta es la misma transacción contabilizando el IVA. En este caso, cuando nosotros compramos, como la tarifa es del 19%, yo contabilizo en la cuenta 240805, que es el IVA descontable, y aplicándole el 19% a los 30 millones, me da 5.700.000. En el caso de las ventas, este era el registro que ustedes venían haciendo sin impuestos del IVA y este vendría siendo el registro que hacemos con el impuesto del IVA. Agregamos el IVA. Entra una nueva cuenta a jugar, que entonces aquí sería generado 8.550.000. Les presento la cuenta a través de la cuenta T, donde decimos que el impuesto a las ventas en las compras se conoce como IVA descontable y el impuesto a las ventas en las ventas se conoce como IVA generado. Aquí va del lado crédito, por eso le coloqué aquí en la cuentecita T, crédito generado
descontable débito. Y lo registramos los 5.700.000 de la compra, los 8.550.000. Al finalizar para presentar el pago de impuestos, sacamos los saldos de los descontables, el saldo de los generados y nos va a dar una diferencia de 2.850.000 de saldo crédito, que viene siendo el valor que se va a pagar. Listo. Dejamos de compartir. Esa era la pregunta, la respuesta. Ahora les hago yo la pregunta. ¿Entendieron cómo es la dinámica del IVA? Profesor, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué pasa cuando en vez que la diferencia está del lado débito en vez del crédito? Bueno, regresamos al archivo de Excel. Aquí tenemos, este es el caso. Observen ustedes de que nosotros tenemos una cuenta de pasivo que es la 240805, IVA descontable, ¿cierto? Y tenemos la misma cuenta, la 240810, IVA generado. Esta sería una subcuenta, lo mismo que la anterior. Y aquí la tiene. Cuando el generado es mayor que el descontable, sería, iba a pagar 2.850.000. Hasta ahí, al- ent- hasta ahí, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿eso está claro, por favor? Sí, eso está claro. Ok, bueno, Claro, profesor. les cambio la película ahora. Vamos a suponer que el IVA descontable me dio 7 millones de pesos y el IVA generado me dio 5 millones de pesos. Entonces, aquí tenemos el impuesto a las ventas descontable 7 millones, total débito. Generado 5 millones, total crédito. Si yo voy a sacar el saldo, yo cojo 5 menos 7. Observe que me da 2 millones, pero ¿cómo me los da? En forma negativa, ¿cierto? Así es. ¿Están, Sí, obs- señor. Sí, están observando? sí. Observen ahí que dio negativo. Dio negativo. Entonces, cuando se presenta esta situación, ese valor se contabiliza en una cuenta de los activos. En una cuenta de los activos que se llama deudores IVA descontables. IVA descontables. Ahí se contabiliza en esa cuenta de activos, IVA descontables. Y las cuentas de activos son de saldo débito, o sea que este valor pasaría a los débitos. Ya, no se pagaría, sino que pasaría a los saldos débitos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer unos ejercicios de estos impuestos, las compras, las ventas. eh, Se genera algo a través de la declaración del IVA, a través de un formulario 300 que se lo vamos a
presentar y lo vamos a desarrollar. Esa es la, Profe, dígame. y para pasarlo al activo, ¿se queda en negativo o ya en activo está positivo? En el activo, sí, sí, porque es que aquí presentamos que es negativo, porque siempre, como es una cuenta de pasivo, nosotros siempre tomamos que los saldos créditos se le restan los débitos. Pero, ¿esto es qué significa? Que el impuesto descontable es mayor, por lo tanto, para cancelarlo se necesita un registro débito. Porque si yo adopté un débito, pasaron los débitos, 2 millones, quedaría ya entonces 2 millones de débito y 2 millones de crédito y quedaría el saldo de la cuenta de cero. Pero lo importante ahora es que ustedes realicen una serie de transacciones con los saldos débitos, de operaciones de compra-venta con los saldos débitos. Es más, ya ustedes tienen una operación, un taller que ustedes realizaron. Ese taller que ustedes realizaron de las transacciones contables lo vamos a realizar nuevamente, pero incluyendo las partidas del IVA. Oye, ya se los habilito ahora. Si ya nosotros tenemos como el IVA es de presentación mensual y bimensual, debemos presentar ese IVA. Permítame, dejemos de compartir aquí, de buscar el archivo. Fijo, voy a buscarle un archivo para que ustedes vean el IVA. Así les comparto. Aquí les estoy compartiendo a ustedes. Este es declaración de impuestos sobre la venta IVA. Esto lo realizan las empresas cada periodo bimestral o cuatrimestral. En este caso, vamos a trabajarlo con el bimestral. Este es el formato del IVA, donde se representan los ingresos que originan las ventas, las compras, la liquidación privada. Y este es el formato con los cuales las empresas trasladan los dineros recaudados del IVA a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Fíjense usted aquí, DIAN, Declaración de Impuestos a las Ventas. Dejamos de compartir. Y ese archivo de ese formato te lo voy a dejar en la plataforma. Pero vamos a desarrollar algunas actividades. Permítame.
ustedes ya realizaron. Entonces, yo en la plataforma les voy a colocar un archivo para que ustedes me hagan los asientos contables de las transacciones de compra-venta y ahí van a incluir las partidas del IVA. ¿Oyeron? Jóvenes, Profe, y ese es el trabajo que usted iba a dejar Sí, en señor. grupo. yo lo voy a dejar, ustedes lo pueden realizar de todos modos, lo pueden realizar en grupo o lo pueden realizar individualmente. Los grupos siguen siendo de 3. Los grupos siguen siendo de 3. Ok. ¿Oyeron? Bueno, jóvenes, ustedes están pendientes. Yo ahora me pongo a trabajar en el archivo y se los dejo en la plataforma como actividad. Listo, profesor. Bueno, jóvenes, detengo la grabación.